Y en este recorrido que hacemos todos los sábados con los amigos de ICOMOS Argentina para hablar de patrimonio cultural, la primera inquietud que nos hacemos ante esta entrevista es ¿qué tendrá que ver la veterinaria con el patrimonio cultural y con el rescate justamente de la cuestión arquitectónica e histórica? Tiene mucho que ver en esto que se viene, porque vamos a hablar con Marcela Díaz, que es graduada en Medicina Veterinaria por la Universidad de Buenos Aires, ingresó en el Zoológico de Buenos Aires como asistente voluntaria de clínica veterinaria, posteriormente lo hizo en el staff veterinario, luego coordinó áreas técnicas como nutrición y enriquecimiento ambiental, más tarde estuvo en la gerencia de educación del zoológico y después fue por el lado de la literatura, o mejor dicho, la licenciatura del profesorado de letras y filosofía, y de alguna manera, con el paso del tiempo, conjugó ambas actividades. Marcela Liliana Díaz está con nosotros y la saludamos. ¿Qué tal, Marcela? Aquí Marcelo Muchi en Radio Provincia. ¿Cómo va? Hola, Marcelo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por llamarme. Por favor. Bueno, Marcela, vamos a esa primera inquietud que tenemos. ¿Cómo has unido la veterinaria con el rescate del patrimonio cultural? Y después, por supuesto, que estaremos hablando mucho de tu tarea en el zoológico y del presente y del futuro de los zoológicos en general. Bueno, un poco fue lo que describiste, ¿no? O sea, yo inicialmente, tal vez como muchas otras personas, tomé el camino de la veterinaria, de una profesión que me apasionó y que me encantó estudiar y practicar profesionalmente, y a través de la veterinaria ingresé en el zoológico en el año 85, como dijiste, como voluntaria. Después el derrotero, el trabajo y distintas gentes y espacios que uno va conociendo, bueno, me llevaron hacia las letras, y como siempre estuve trabajando dentro del jardín zoológico, tuve esa magnífica posibilidad de ejercer mi profesión de veterinaria hasta prácticamente el año 2000, donde trabajé, como dijiste, en nutrición y en enriquecimiento ambiental, y luego tuve la suerte de ser postulada para coordinar el área de educación. Allí, dentro del área de educación de los zoológicos en general, se trabaja, bueno, no solo cuestiones netamente curriculares, sino también actividades culturales o actividades vinculadas, en este caso muy particular de este zoológico, con el patrimonio cultural. Ahí es donde yo empiezo a revisar, a darme cuenta, no es que otra gente no lo hubiera hecho antes, sino que tal vez le dimos un poco más de profundidad. Tuve la gran suerte de contactarme con gente que seguramente ya conocés, como Nani Arias o Jorge Bozano o Cristina Malfa, que me ayudaron mucho en esta revisión del patrimonio, y logramos armar un equipo de trabajo. Y ahí sí, coordinando el área de educación, pude vincular también el área de patrimonio, y tratar de que esas actividades que nosotros dirigíamos a la comunidad, en cierta manera, permitieran ir difundiendo de a poco los bienes culturales que posee el zoológico, porque como dice, bueno, un gran conocido de nosotros, que es Pedro de Leye, el zoológico es como que quedó inmerso en la cotidianeidad de los ciudadanos, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, y es muy común, era muy común que la gente entrara y saliera del parque sin haber registrado que estaba viendo, por ejemplo, una obra de Lola Mora, o una escultura de San Miguel, o un templo que es una réplica de un templo romano. Es decir, un montón de bienes, algunos monumentales, y que prácticamente no se veían. Entonces, trabajando en estos aspectos, lo que fuimos intentando hacer fue eso, y así es como yo tuve esa gran suerte de poder entrar como veterinaria, y luego esos trabajos técnicos y de veterinaria también me fueron muy útiles a la hora del trabajo en lo que es educación ambiental y patrimonial, ¿no? Claro, y en esa cuestión del patrimonio y, digamos, de la arquitectura, de lo monumental, que tienen distintos ámbitos que hoy recorremos y que tienen muchísimos años de creación con un estilo muy particular. Te quería preguntar, justamente a partir de lo que es la fachada, y no solo la fachada, sino el interior del jardín zoológico, ¿qué hay en común entre el jardín zoológico y otros ámbitos, como por ejemplo el Teatro Colón, el Cabildo? Digamos, ¿qué tienen en común?
Bueno, justamente el zoológico en el año, o sea, tanto el Teatro Colón como el Cabildo, entre otros, ¿no? Y el Jardín Zoológico fueron en diferentes años declarados monumentos históricos nacionales. Es decir, el Jardín Zoológico no solamente ha sido un espacio de recreación y de educación para escolares, como en general se lo suele percibir, sino también, por suerte, en algún momento fue identificado su valor patrimonial y con el decreto del año 97 fue declarado Monumento Histórico Nacional el conjunto edilicio, paisajístico, ambiental y artístico, es decir, no cada edificio en particular o cada obra de arte que se encuentra dentro del parque, sino también su diseño. El jardín zoológico es un jardín, como se denomina, un jardín romántico. Además, se tuvo en cuenta en su diseño las especies, se tuvieron en cuenta las especies botánicas que se incluyeron. Recordemos que está justo enfrente al jardín botánico y ambos espacios tienen una colección botánica muy importante. O sea, no es que solamente se hizo foco en los animales. Por supuesto, el atractor y bueno, los animales o el poder ver un animal vivo en un espacio hace que todo lo demás pase a un segundo o un tercer plano, ¿no? Está claro. Tengo entendido que sos la autora, junto con la arquitecta Cristina Fernández, de la primera guía patrimonial del zoológico de la ciudad de Buenos Aires. Me gustaría que nos cuentes un poquito en qué consiste este libro, esta guía, cuáles son de alguna manera las motivaciones que las llevó a desarrollar esto. Bueno, un poco como te comentaba antes, cuando nosotros empezamos a trabajar en cuestiones de patrimonio, yo estando en el área de educación, empecé a rastrear, a buscar información sobre los diferentes edificios y las diferentes obras de arte que están en el parque, y es muy difícil. Aquellos que han trabajado o que han tomado como objeto de estudio el zoológico lo podrán confirmar. Es muy difícil encontrar información y mucho menos en un solo espacio o en una sola publicación. Como para darte una idea, ni siquiera teníamos un inventario oficial en ese momento. Te estoy hablando en el año 2000, 2003 en adelante. Entonces, cuando se armó el área de restauración, a medida que fuimos trabajando y avanzando en el relevamiento y en la identificación de los distintos bienes patrimoniales, fuimos armando un corpus, una serie de data, de fichas sobre cada uno de estos bienes, y nos pareció que era esencial compartirlo, difundirlo, no solo para los especialistas o aquellos interesados por el zoológico de distintos aspectos, sino también para el visitante común, para el que, como te decía, el que entra al zoológico además pueda disfrutar y contemplar un edificio ecléctico como los que hay en el parque, que mezclan una diversidad de estilos, o bien una obra de arte, algunas de ellas premiadas a nivel internacional. Y bueno, todo eso es lo que tratamos de volcar en nuestro libro, que como creo que le pasa a la mayoría de quienes escriben, uno nunca se queda conforme, y bueno, además no pudimos poner todos los edificios porque de algunos no llegamos a conseguir la suficiente información. Quiero destacar que este libro tiene dos partes. Una parte inicial que es así un marco teórico que por ahí no sé si todo el mundo lo va a leer, pero que nosotros quisimos incluirlo para que se pueda entender por qué tenemos el zoológico en la ciudad de Buenos Aires, por qué es tan particular, cómo se conformó, cuál fue su historia y su relación con el patrimonio cultural, que es en el país y en Latinoamérica es casi único. Y la segunda parte, que es justamente la guía, que son fichas muy concretas con una descripción y una retrospectiva, una pequeña historia de cada edificio y de cada obra de arte. A partir de esa guía, que le hicimos en el marco del programa de mecenazgo del gobierno de la ciudad en el 2015, salió seleccionada. Pudimos elaborar por suerte esta guía y presentarla el año pasado por primera vez. Bien, sé que hay una enorme polémica en torno al zoológico de Buenos Aires, no solo al zoológico de Buenos Aires, sino, digamos, a los zoológicos en general, si tienen que existir, si no tienen que existir,
si tienen que existir bajo el régimen histórico o, digamos, de alguna manera ser más modernos, si los animales tienen que estar dentro de una jaula sueltos, pero concretamente en el presente que hoy vive el Zoológico de Buenos Aires, recordemos que lo que se está haciendo es retirar los animales para, digamos así, confeccionar un parque temático. Vos tendrás mejor explicación que yo sobre esto, pero ¿vos creés que se puede reinstalar como institución el zoológico teniendo en cuenta el presente que está viviendo? Yo creo que sí. Quisiera aclararte y también a quienes nos están escuchando, o sea, yo considero que los zoológicos brindan un aporte fundamental tanto a la educación de los ciudadanos, a participar en su formación, como también a la conservación de las especies en peligro. Cuando muchas veces se discute si zoológicos sí, zoológicos no, los zoológicos en muchos lugares del mundo están siendo mantenidos justamente por su rol fundamental dentro de la conservación. El programa o el proyecto que se está llevando a cabo hoy, bueno, como yo creo que no te lo llevo a comentar, en estos momentos estoy trabajando dentro del Museo de la Ciudad. Sí. El proyecto, porque el zoológico sí hoy está cerrado al público por estos trabajos que se están realizando. Lo que esperamos, por supuesto, es que se proteja y se mantenga este importante patrimonio cultural. Creo que es fundamental, o sea, los animales se están llevando, algunos animales, pero otros es muy difícil de reinstalar, sobre todo los animales de mayor tamaño, de mayor envergadura, como elefantes, jirafas, chimpancés, etcétera. Entonces van a tener que seguir viviendo en el zoo un tiempo, porque no se pueden reinsertar en la vida libre, entonces tienen que permanecer en el zoo. Sí considero que se podría llegar a reconvertir el zoológico de Buenos Aires, como muchos otros zoológicos y como ha pasado en otros espacios del mundo, ¿no? O sea, el nuestro, si bien es único a nivel nacional y uno de los pocos a nivel latinoamericano, existen muchos zoológicos históricos en Europa, por ejemplo, ¿no? Ajá. Bien, que de alguna manera se ayornan, digamos, y se rediseñan, ¿no? Con una visión más moderna. Claro, lo que se hace muchas veces, y siendo que nosotros estamos haciendo foco fundamentalmente en el patrimonio, es conservar el edificio patrimonial, ese espacio patrimonial con todas sus características, y tratar de reconvertir ese recinto, ya sea para otras especies o incluirlo dentro de un gran recinto para que no se pierda ese testimonio patrimonial, pero a su vez sea funcional de acuerdo a las condiciones de bienestar que requiere ese animal de zoológico, ¿no? Está clarísimo. A veces lo que se tiene que revisar también es, por ejemplo, si en zoológicos como el de la Ciudad de Buenos Aires, que no es tan chiquito pero tampoco es muy grande, es conveniente tener animales de mucha envergadura. Tal vez lo que hay que revisar es el tipo de colección, ¿no? Claro, tal cual. Marcela, un gusto charlar contigo, conocer esta temática que nos planteás y bueno, seguramente habrá una nueva oportunidad para seguir avanzando sobre estas cuestiones aquí en el espacio de ICOMOS Argentina, ¿eh? Bueno, muchas gracias por llamarme. Por favor. Marcela Liliana Díaz actualmente integra el equipo de Educación y Patrimonio en el Museo de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, nos trae esta cuestión interesante, ¿no? El rescate del patrimonio de lo que tiene que ver con el zoológico de la capital federal, no así de los animales, ¿no? Es decir, orientamos la charla a la cuestión del patrimonio de esa institución. Bien, vamos a seguir avanzando, en este caso en el programa con todos ustedes.